te sens ici, dans chaque étoile qui brille. Fanfic, Oscar y André presentan L'amour voyage et n'a pas de fin. Deux âmes unies, sans limite ni chemin. Next to You, capítulo 24. Fanfic de Jacques Ebert. Narrado por Leire Zabal y Marco Regio. La epopeya del Titán. Oscar. André estaba inconsciente, pero aún vivo, a pesar de que yacía boca abajo en la playa y el agua seguía cubriéndolo parcialmente. Distinguía con claridad que seguía respirando. Comencé a retroceder lentamente para atraer a Wolf lo más lejos posible. Si hubiese tenido la intención de matarlo, lo habría encontrado totalmente vulnerable, pero mi adversario, afortunadamente, parecía no interesarse en absoluto por él. Nos movíamos simétricamente a lo largo de un círculo imaginario, con su sable arrastrándose sobre la parte más húmeda del terreno, y yo colocada en guardia, alta, esperando el momento más propicio para intentar un tajo decisivo. Nos quedaban solo unos pocos minutos de luz. Después la oscuridad se abatiría a nuestro alrededor, haciendo todo aún más terriblemente complicado. Ahora que André estaba fuera de combate, podía concentrarme exclusivamente en mi rival. En cada duelo siempre había intentado proteger a quien quiera que enfrentara, tratando de contenerme para no infligir un golpe mortal. Con Wolf ya no sería necesario. Podía dejar de lado toda inhibición y luchar para matar. Era como si llamas silenciosas ardieran en mi corazón. Había sido entrenada toda mi vida para momentos como este, en los cuales era lícito abandonarse por completo al propio instinto de supervivencia. Incluso el demonio que tenía delante parecía decidido a no dejar ya nada al azar, y por primera vez lo veía adoptar una posición de espera, como si percibiera que debía enfrentarse a un igual. Comencé a atacar con feroces tajos dirigidos a sus articulaciones bajas, alternando estocadas laterales con golpes rectos. Debía ofrecerle tal variedad de ataques que minara por completo su seguridad hasta obligarlo a retroceder. Salpicaduras de sangre por todas partes y un número indefinido de cortes evidenciaban su incapacidad para contener la diversidad de ofensivas que lograba ejecutar. Lo estaba arrinconando, pero no había logrado infligirle ningún daño serio. A la larga, esto jugaba a su favor. Sentía la respiración agitada y los golpes que recibía silbaban cada vez más cerca. No sería capaz de esquivarlos durante mucho tiempo. Su mirada era imperturbable. Por más dificultades que tuviera, siempre lograba encontrar la solución adecuada. No solo poseía una fuerza física extraordinaria, sino también un sentido estratégico fuera de lo común, como una monstruosa araña que había aprendido a tejer su tela y a tener paciencia antes de alimentarse. Wolf sabía evolucionar a partir de sus errores, como si su cuerpo estuviera predispuesto a adaptarse constantemente para eliminar amenazas. De pronto decidió atacar con la cabeza baja, descargando sablazos tan violentos que llegaban a crear verdaderos vacíos de aire. Jamás había imaginado que pudiera existir un hombre tan terriblemente fuerte. Dado el alcance del que era capaz, debía mantenerme lejos de la zona donde podía contraatacar. Cada tajo cubría una profundidad, una distancia imposible para cualquier otro. La única oportunidad sería sorprenderlo, hacer aquello que jamás esperaría. Una de las primeras doctrinas de esgrima que me inculcó mi padre
era precisamente esta: ocultar las intenciones hasta el último instante útil. Seguramente creía que me quedaría a distancia, y en cambio decidí acortar el espacio, lanzándome hacia él a toda velocidad. Si lograba entrar en el radio de su hoja, podría intentar atravesarle la garganta. Más fácil decirlo que hacerlo, considerando que, si fallaba el blanco, no tendría dificultad en ponerme las manos encima, y en ese caso, inevitablemente, sería el final. André. Desde hacía algunos minutos había recuperado los sentidos con dificultad. Me tomó algo de tiempo comprender que Oscar seguía luchando, pero aunque me consumía la ansiedad por correr a ayudarla, decidí, muy a mi pesar, permanecer al margen. No podía permitirme estorbarle. Después de todo, lo está enfrentando con tal determinación que podía esperarse que lograra vencer. Estaba exánime, con un dolor atroz en el brazo izquierdo. Evidentemente, al intentar contenerlo en su frenesí debía haberme dislocado el hombro. En ese momento se encontraban en una situación de absoluto empate. A pesar de que Oscar había desplegado toda su inigualable maestría técnica, Wolf seguía mostrándose monolítico en su feroz determinación, como si nada ni nadie pudiera frenar su ímpetu. Ambos estaban postergando, tomándose el tiempo necesario para reunir hasta el último residuo de energía para los últimos y decisivos asaltos. Ahora se enfrentaban a la luz de la luna en una atmósfera tan sugestiva que evocaba las lecturas de nuestra infancia. La épica de los caballeros errantes de la epopeya carolingia. Única y sustancial diferencia, no habría ilustres trovadores que narraran a la posteridad sus gestas heroicas. Fue Wolf quien rompió primero el estancamiento, atacando una vez más frontalmente. Oscar permaneció inmóvil en su posición como si, con lúcida locura, hubiese decidido no apartarse de la embestida. Solo en el último instante, esquivando el golpe, se lanzó hacia él, y corriendo rapidísima sobre el lomo del arma enemiga, como un ave fénix ancestral, se elevó en el aire. Wolf quedó como petrificado ante aquel prodigioso encanto, exponiéndose imprudentemente al golpe decisivo. Instantes ínfimos, el tiempo necesario para cercenarle de un tajo la garganta. Pero un dolor repentino en el pecho le ralentizó imperceptiblemente la mano. La enfermedad quiso cobrar, justo en aquel instante fatal, su oneroso tributo, transformando una victoria segura en amarga derrota. Era increíble cuán frágil era el equilibrio del destino, que de un momento a otro se le había vuelto en contra. El ave fénix ancestral había retraído sus alas, y los cantos de júbilo se habrían elevado únicamente en honor de las funestas hazañas del demonio victorioso. Sí, porque Wolf, inmune al dolor, logró sujetar la estocada con las manos desnudas, a pesar de que Oscar intentaba con todas sus fuerzas romperle la presa. Le bastó un solo y poderoso golpe ascendente en el estómago para hacerla caer al suelo, inconsciente. El combate había terminado. A su alrededor cayó un silencio de rasgos antinaturales, como si la naturaleza atónita hubiese contenido el aliento y estuviera ahora rindiendo un tributo mudo a tan glorioso enfrentamiento. Wolf permaneció inmóvil, con la mirada perdida, observando la tendida sobre la hierba, incapaz de explicarse cómo un ser tan frágil había sido capaz de llevarlo tan al límite.
Ahora me tocaba a mí honrar la promesa hecha, no permitir que se la llevaran, no dejar que fuese sometida con violencia. Así que me acerqué a ella y, a pesar de mi hombro dislocado, la levanté dolorosamente entre mis brazos. Wolf, sin inmutarse, se volvió a mirarme y por primera vez dio la impresión de que representaba para él una presencia digna de atención. De hecho, enseguida me preguntó: ¿y ahora qué pretendes hacer? Solo impedir que te la lleves. ¿Y cómo piensas lograrlo? La respuesta estaba en el estillete afilado que apretaba entre los dedos. Matándola yo mismo. Después, le quitaré la vida. No tengo ninguna duda de que estarías dispuesto a hacerlo. Pero antes, dime, ¿por qué dudó? Fue la enfermedad la que la detuvo en el golpe decisivo. Esperábamos que no sucediera, pero, dadas sus condiciones, era improbable que lograra mantenerse hasta el final. En ese preciso instante, un pequeño grupo de la Royal Alemán, que había llegado por el sendero opuesto, logró alcanzarme por detrás. Un golpe con la culata del fusil en la nuca, y caí aturdido, sobre las rodillas, con el mundo dando vueltas a mi alrededor. Muy probablemente se trataba de un grupo de dragones enviados a reconocer nuestras huellas. Mayor Wolf, por orden del coronel Lambesc. A partir de este momento tomamos custodia de los prisioneros. Se apresuraron a aclarar. Wolf no respondió, permaneciendo absorto en sus pensamientos, en una especie de quietud antinatural, profundamente inquietante. Uno de ellos comenzó a zarandear a Oscar por el cabello para asegurarse de que aún estuviera viva. Esta perra todavía respira. Mejor así. Ese bastardo del coronel lo apreciará mucho. La arrastrarían y, en el mejor de los casos, terminaría frente a un pelotón de fusilamiento por haber traicionado a la corona. Pero antes, esos matones sin escrúpulos sin duda habrían disfrutado a su antojo. No sabría explicarlo, pero, abrumado por la desesperación, busqué la mirada de Wolf, con la sensación de que su permanecer al margen podía ser un preludio de una inquietud interior que difícilmente podría contener mucho más. Comenzó a avanzar, acercándose descomunalmente al pelotón de dragones germanos que habían llegado para imponer su autoritaria prepotencia. Sería cuestión de un parpadeo. El repentino brillo de sus estocadas desgarró la carne, quebró los huesos, destrozó las vísceras. Nada, ni siquiera los gritos desgarradores de la milicia podría describir cómo fueron triturados, sin siquiera poder darse cuenta. Cubierto de sangre, buscó con la mirada, con la certeza de que continuaría con la masacre y que esos serían mis últimos instantes de vida. En cambio, este ser, capaz de encarnar la quinta esencia del mal, comenzaba a mostrar destellos de humanidad adormecida. En las vastas praderas americanas, he enfrentado a nativos capaces de domar incluso la furia de los bisontes. En el extremo norte, sobre los glaciares de Escandinavia, he matado berserkes que habrían hecho palidecer a los dioses nórdicos. En la África más profunda, he confrontado oleadas de guerreros zulúes que hacían temblar la tierra bajo sus pies. A nadie jamás le he permitido sobrevivir, ni a los más valientes, ni a aquellos que por valor habría llamado hermanos. Y sin embargo, esta mujer ya condenada por el destino ha logrado luchar como jamás hubiera imaginado posible. Y por un momento sentí claramente el gélido soplo de la derrota corroer toda mi presunción de invencibilidad. No le entregaré a la Royal Alemán. Ese caballerito sin agallas de Lambesc no sería digno de disponer de un oficial tan intrépido, y mucho menos
de deshonrar a la mujer tras el uniforme. Recuerdo estas palabras. Debería matarla. Pero, para preservar su espíritu indomable y el recuerdo de su valor, le permitiré vivir. En lo que a mí respecta, la casa de la comandante Oscar François de Jarget termina aquí. Te devuelvo el pañuelo del soldado de la guardia de Soissons. Ya no lo necesito. Ahora ensilla a los caballos y llévala lo más lejos posible de este infierno. De las tropas que están por llegar, yo me encargaré. Ve. En ese controvertido torbellino de emociones el corazón comenzó a latir desbocado. Esa orden de Wolf, tan perentoria y paradójicamente inesperada, nos había proyectado desde la más oscura desesperación hacia una nueva perspectiva de vida juntos. Ahora no había tiempo para la incredulidad ni para preguntarse por qué tal gesto de clemencia. Solo debía preocuparme de ponerla a salvo. A pesar de la herida en la sien, que seguía palpitando, corrí a toda prisa a ensillar los caballos. Envolví a Oscar febril en una manta cálida. La subí a la silla de montar de César y monté detrás de ella, asegurándola con un brazo. Una última rápida mirada a la casa que nos había concedido la breve y loca ilusión de la felicidad, y azoté a César en un golpe frenético, alejándonos de la tragedia que acabábamos de vivir. La mente estaba cautiva de las palabras de Wolf y del destino loco que había elegido perseguir. De las tropas que lleguen, yo me encargaré. Me volví una última vez, mientras César ganaba velocidad, para fijar la mirada en Wolf, golem solitario. A la espera de que estallara la tormenta, ya no era la visión de un hombre, sino una epifanía sagrada y blasfema a la vez, destinada a quemarme el alma. Wolf estaba allí, de pie, entre los restos de los dragones, su capa goteando como un estandarte empapado de sangre enemiga. De repente en el horizonte, entre los primeros débiles claros del alba, vi la avalancha, una línea oscura y creciente, el estruendo sordo de cientos de cascos, golpeando incesablemente. Eran las tropas de Lambesc, innumerables, devastadoras. Solo contra la marea, su figura monumental y solitaria parecía absorber en sí misma la inmensidad del desafío más glorioso. Allí entre la arena y los cadáveres, el titán se había transformado en una leyenda de furia heroica, el último baluarte de nuestro destino. Azoté a César, empujándolo al galope más desesperado. No me volví más. A André poco le importó no tener un destino claro. Lo que ahora realmente le preocupaba era poner la mayor distancia posible entre ellos y aquel inmenso horror del que habían estado escapando milagrosamente. No comprendía y tal vez nunca comprendería el loco y monstruoso sentido del honor que había impulsado a su enemigo a transformarse en guardián, pero el peso de ese sacrificio, la epopeya de Wolf contra aquella multitud, le permitiría sellar un nuevo comienzo. Con Oscar a salvo entre sus brazos, sentía el calor febril de ella contra el pecho, y esa respiración ligera e irregular era la única y verdadera certeza. Ese pequeño y frágil destello de esperanza era todo lo que necesitaba para mirar más allá. Al fin y al cabo, habían logrado sobrevivir y permanecer uno al lado del otro. De todo lo demás, se ocuparían mañana. Fin.
Sigue disfrutando de los fanfics de Jack Sever en este canal.